La religión, mis queridos hermanos, con la que Jesucristo tuvo que lidiar en sus días, era una religión vacía. Era todo un asunto exterior, externo, emocional, ritual. El enfoque era lo de este mundo, es decir, lo que hacemos por fuera, pero nada realmente de una vida real, espiritual, en relación con Dios. Y eso puede pasar en nuestras iglesias, donde hayan personas que estén viniendo a los programas, a las actividades religiosas, y no tengan una pasión, una relación con Jesucristo, lo cual lo cambia todo. Habíamos dicho la semana pasada que la persona convertida que tiene a Dios en su corazón tiene hambre y tiene sed de las cosas de Dios, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios. Y a pesar de que Moisés había visto tanta gloria, quería aún más todavía de la gloria de Dios. Esto es lo que produce esa hambre por las cosas de Dios, ¿verdad? Pero miren, lamentablemente ese es el problema del ser humano en cualquier religión del mundo. No importa qué clase de fe tengan, el problema es que muchos creen que tienen el cielo ganado y realmente no tienen relación con Dios íntima a través de Jesucristo. Si les preguntamos a la gente, todos esperan que de alguna manera, de alguna forma van a ir al cielo. Ustedes pueden preguntarle a la mayoría de las personas, algunos les van a decir, no estoy seguro. Pero la mayoría de la gente va a decir, sí, yo creo, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo de alguna manera pienso llegar al cielo. Bueno, si le preguntamos aún a los más radicales, los musulmanes, ellos también creen que van al cielo. ¿Se dan cuenta de cómo pueden la gente creer una cosa que no es verdad? Y miren, nos podemos equivocar en cualquier cosa. Nos podemos equivocar en la marca de una ropa, nos podemos equivocar en el tipo de carro que compremos, nos podemos equivocar en cuantas cosas, pero si en algo no debemos de equivocarnos, tiene que ver con la eternidad. ¿No creen ustedes? No debemos equivocarnos, ahí no podemos equivocarnos. Pero Dios, por su amor y su misericordia, escogió dar la salvación a través de su Hijo Jesucristo. En primer lugar, ya estamos diciendo que los términos no los pone el hombre, ni las religiones, es Dios. Es decir, me pregunto primero, ¿Dios es real? Y si Dios es real, Dios habló, reveló. Y si reveló, ¿qué dijo? ¿Y dónde está lo que Dios dijo? Y nosotros encontramos en su palabra que Dios ha escogido así, que la salvación sea a través de la fe en Jesucristo, pero algo real, algo de relación, algo que produzca en nosotros una fuente de agua viva, que deseemos más y más y más de Dios cada día. Por lo tanto, Jesús, con toda la autoridad del rey, tuvo que enfrentarse a esa gente en esas condiciones. Las vemos hoy también, porque aunque allí el problema era el judaísmo, pero hoy tenemos de todo tipo de denominaciones y religiones. El problema que vio allí y con autoridad dijo este sermón del monte y dijo las verdades que describían a aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Fíjense que cualquiera puede confundirse y decir que la bienaventuranza es la manera en que el hombre por sí mismo puede ser salvo. No, o sea, si yo hago esto, hago esto, hago esto. No, ahí no es salvación por obra. Lo que Cristo está diciendo ahí, estas son las características de la gente transformada por la gracia de Dios. Miren, mis queridos hermanos, la verdad es dura decirla a veces, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gusta que nos digan la verdad? Pero mucha gente va a decir, sí, pero díganmela suavecito, díganmela que no me duela, ¿no? Pero ¿saben qué? A Dios no le interesa mucho ese asunto. El asunto es si eso no es la verdad. Yo he conocido gente que dicen la verdad un poco cruda, ¿no? Es verdad que tenemos que adornar, dice la Biblia, las palabras, sazonarlas y todas esas cosas. Pero hermanos, aquí el asunto es si es o no es la verdad. Y tenemos un serio problema
en nuestra sociedad con esto. Pero miren cómo hablaba Jesucristo y cómo hablaban los apóstoles también cuando predicaban. Les dijo, ¿ustedes creen que le dijo? Ustedes son tan buenos religiosos, ¿no? Miren lo que le dijo, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Ustedes creen que eso es bonito decirlo? Hoy en día, no, eso no está políticamente correcto, eso ofende a la gente. Dice, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos. Es como si dijéramos hoy en día, muy cristianos, ¿no? Pero dice aquí la palabra, más por dentro están como llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Es decir, están muertos y no lo saben, no lo ven así. Se ven justos y buenos. Cuán terrible es la ceguera espiritual, hermano. Estaban convencidos esta gente, estaban seguros de que ellos estaban vivos para Dios, de que ellos eran puros, que estaban justificados, pero la verdad no estaba en ellos. ¿Qué les parece, hermanos? La verdad no estaba en ellos, no en el sentido intelectual, sino que no estaba en ellos viva, porque Dios en Jesucristo es la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces vivimos, hermanos, en una sociedad muy sofisticada, muy llena de tecnología. Estamos con el celular para todo, ¿no? Que a veces nos distrae demasiado. Yo he visto que a veces el celular no deja a los matrimonios ni a la familia conversar en la mesa. O van a un restaurante y ustedes miren cada cual con su celular y nadie se está hablando, nadie está mirando. Hasta allí hemos llegado, pero no nos damos cuenta de esta situación. Bueno, el asunto es que estamos en una sociedad que tiene que estar la gente políticamente correcto, aunque moralmente no lo estemos. ¿Qué les parece? Usted puede estar moralmente terrible, pero mientras usted diga las cosas que no ofendan a nadie, está bien. Es decir, no podemos decir nada que ofenda a alguien, aunque sea la verdad. Y mucho más si se trata del asunto religioso. Así que, hermanos, miren qué situación. La gente andan hoy en día, y no es que seamos diferentes hoy a antes, ¿no? Pero yo pienso que con este empuje que estamos viendo políticamente por todos lados, pues la gente anda más susceptible que nunca. Y a eso se infiltra en la iglesia, en la manera en que nos relacionamos con la gente, y nos afecta tanto la relación con los hermanos, porque estamos demasiado susceptibles, no miramos tanto qué hacer yo, como qué me hacen o qué me dicen a mí. Hermanos, estamos viendo estas condiciones espirituales que lo que hacen es alejar a la gente de tener una verdadera relación personal con Jesucristo. Entonces, hermanos, nos aleja más de Dios, ¿no? Ahora, noten el ejemplo de Juan el Bautista. Ustedes conocen de Juan el Bautista, lo que hizo el profeta de Dios. Él vino y anunció a Jesucristo, presentó al Mesías, ¿no? Habló del arrepentimiento. Y claro, cuando se enteraron los fariseos y los saduceos, pues vinieron allí a la predicación de Juan el Bautista. Y vinieron con intención de bautizarse y todo, ¿no? ¿Ustedes creen que él, cuando los vio, le dijo, ¡ay, qué bueno que están aquí! ¡Cuánto me honran con su presencia! ¿Saben lo que Juan el Bautista le dijo? ¡Generación de víboras! ¿Cómo se habrán quedado, pecadores por dentro, les dijo, generación de víboras. Estos son como si fueran serpientes con veneno, ¿no? Porque ellos envenenaban las mentes de otras personas con sus falsedades y sus pretensiones. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¡Wow! ¿No es eso lo que hace el hombre sin darse cuenta? Está huyendo de la ira de Dios a través de las actividades, se esconde detrás de su agenda para no verse de frente al Señor y decir,
este soy yo aquí delante de ti, pecador, que necesito que me transforme y me cambie. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dijo Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Wow. Les dijo allí de todo, ¿no? Les dijo también que no piensen que por la identidad racial ya eran salvos, ¿no? Así que el hombre busca verse huir. Así hizo Adán, ¿no? Adán no se escondió de Dios. Hoy la gente se esconde de muchas maneras. De muchas maneras. Cualquier cosa puede ser un medio para no estar atento a las cosas de Dios. Bueno, Juan sabía que cuando se decía la verdad, miren, esto es muy importante porque Juan lo tenía que saber por qué era tan importante decir la verdad, porque cuando se decía la verdad y se dice la verdad de Dios, deja dos opciones. Deja dos opciones. O la aceptamos o la rechazamos. O cogemos el camino que nos lleva al reino de los cielos, o cogemos el propio camino que nos lleva a el infierno y condenación eterna. Y por supuesto, lo que Juan está diciendo, aquí no hay términos medios, aquí no hay escondites, aquí hay dos caminos a escoger. Y noten a continuación como él añade lo siguiente, él les dice a ellos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aunque de estas piedras. Lo que le está diciendo, ustedes creen que ustedes son hijos de Abraham y no lo son, porque creen que son hijos de Abraham por la descendencia, pero en la fe no lo son, por la fe. Es decir, lo que le está diciendo aquí, el que levanta verdaderos creyentes, Dios mismo, Él los produce. Él los produce, la salvación es de Dios, Dios la da. Ustedes no la pueden tener simplemente porque vengan a bautizarse y porque hagan todos estos rituales. Esto no les da salvación. No. Así que Juan el Bautista estaba hablando allí, oye, tremendo mensaje les dio, si ustedes leen todo esa porción bíblica, les habló allí de que Dios estaba con el hacha cortando, dando al fuego. Digo muchas cosas que fueron fuertes para ellos. Y Jesucristo igual, les habló fuertemente a ellos y con razón le odiaron tanto. Juan el Bautista estaba diciendo, hay un juicio que viene, habrá un juicio final, nadie podrá escapar de ese juicio. Y créanme, mis queridos hermanos, no es nada fácil decir esto a los seres humanos, estas cosas, estas verdades, nada de esto es fácil, pero es importante. Y hay que decirlas, no importa que duelan, es la verdad de Dios. Jesús se enfrentó a esa clase de multitud, de gente, hermanos. Y hoy estamos viviendo en un tiempo en que mucha gente está confiando en la membresía de la iglesia, en que pertenecen a alguna denominación. Hay mucha gente que está confiando en algunas obras que están haciendo. Y aunque sean del reino de los cielos, muchos están fríos y apagados espiritualmente. La culpa no es de la iglesia, la culpa es de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Eso lo cambia todo, mis queridos hermanos. Ahora, el evangelio falso está en todas partes, así como aquella religión estaba llena de falsedades. Tenemos evangelio falso por todos lados. Ya hemos hablado mucho de diferentes doctrinas falsas, como la doctrina de la prosperidad, diferentes tipos de doctrinas que escuchamos hoy en día, pero la gente está realmente vacía, porque están buscando llenarse en otra fuente y no en Jesucristo mismo. Ahora, Cristo en las bienaventuranzas les dice a estas personas, lo que importa es lo interno, el alma, lo que importa es quiénes somos realmente por dentro. Mientras que a muchos lo que nos importa es la circunstancia, cómo están el asunto alrededor nuestro, si son favorables o no. A Dios le interesa cómo estamos nosotros en nuestro carácter por dentro. Así que la declaración de Jesús fue sencillamente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta gente no tenían esto por dentro, ¿no? No conocían lo que eran. En primer lugar, vemos el enfoque
que debe ser primeramente en lo interior, Ya dijimos, a Jesús no le interesa tanto cómo somos o qué hacemos exteriormente, mientras que lo interior, mis queridos hermanos, esté bien. El problema es que estemos bien en lo interior. La verdadera justicia de Dios es en el interior. Siempre va a producir esta justicia alguna acción buena, correcta, hacia afuera. Lo que estamos diciendo, hermanos, es muy sencillo. Sin transformación, sin la motivación interior, no hay hambre ni sed de las cosas de Dios. Sin esto no se puede ser misericordioso como Dios lo ha sido con nosotros. Y así sucesivamente, todas estas virtudes que podamos mencionar. Así que el verdadero cristiano es, antes de hacer, es por dentro. Usted tiene que ser por dentro para ser por fuera, en cuanto a ser aprobado por Dios. Así que muy importante ese asunto, y ellos no entendían eso. Y yo creo que muchas personas, aunque ven esto sencillo, no lo entienden realmente. Tenemos que hacernos un examen a cómo estamos por dentro. Así que, digamos, haciendo como un resumen de estas bienaventuranzas, el que ve que tiene un corazón necesitado de Dios, se ve pobre en espíritu, tiene un corazón quebrantado porque siente por ofender a Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, recuerden. Y luego, bienaventurados los mansos, los que se entregan a seguir a Jesucristo y su palabra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Estos son misericordiosos, son puros de corazón y poseen la habilidad de ser pacificadores. Así que, hermanos, aquí no vemos apariencias, aquí no vemos pretensiones, aquí no vemos fachadas, ¿no? Nada de eso le interesa al Señor, mientras que por lo general nos gusta que nos vean bien la gente. Lo importante es que nos guste que Dios nos vea bien a nosotros. Saben que, por cierto, la palabra cristiano, ¿no? Esto es una palabra que surgió, por cierto, por primera vez en Antioquía. Se lo dijeron a los cristianos. Algunos dicen que fue en tono de burla, no sabemos exactamente, pero se lo dije, fue el mundo diciéndoselo a los creyentes. Cristianos, ¿por qué? Porque la palabra significa que son como Cristo, que se parecen a Cristo, que son, en cuanto a su manera de enseñarse, creer, de vivir, como Cristo. Y no es así como debemos de ser nosotros, hermanos. No debemos de ser así, que la gente nos vea y dice, wow, esta persona es como Cristo en su forma de ser, es cristiano. Pero a veces vemos algunos cristianos que es mejor que nos digan que son cristianos, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Dios nunca ha estado interesado en todas esas actividades exterior superficial. A Él no le interesa esto. Miren cómo Él aborrece esto, al contrario, lo aborrece. Cuando tenemos una rutina, cuando tenemos un ritual, cuando tenemos toda la religiosidad, pero no hay pasión, no hay entrega de verdad al Señor. Nosotros podemos echarle la culpa a muchas cosas, pero realmente tenemos que examinar nosotros mismos. Miren lo que le pasó una vez al pueblo de Dios. Estaban llenos de programas religiosos, ¿no? Porque a veces pensamos que mientras más programas, mejor y más avivamiento, no necesariamente. Miren, aborrecí, este es Dios hablando, nadie quiere que Dios nos diga que aborrece lo que hacemos, ¿no? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos, los sacrificios, y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, los cantos, los himnos. Podemos venir y cantar todos los himnos de alabanza, y el Señor dice, quítalos, no me interesa oírlos, ¿no? Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero dice también, corra el juicio como las aguas y la justicia
como impetuoso arroyo. Mis queridos hermanos, las bienaventuranzas dicen, mejor dicho, no dicen, bienaventurados los que oran 5 veces al día, bienaventurados los que no faltan a ninguna actividad religiosa, no, bienaventurados los que se ven en bancarrota espiritual, bienaventurados los que se ven necesitados de Dios cada día, bienaventurados los que buscan intensamente con sed y hambre esta relación con Dios. Saben que el error más grande que puede un hombre cometer en relación con Dios es sentirse satisfecho con su propia justicia, cuando debería de verdad estar viendo su necesidad y hasta llorar delante del Señor para que el Señor nos cambie y nos transforme. Sí, las primeras 4 bienaventuranzas son enteramente principios interiores y empezamos ya con la 5ª bienaventuranza. O sea, que nos podemos ver primeramente cómo estamos por dentro y ya empezamos a ver la actitud interior que comienza a expresarse hacia afuera. Y en este caso de hoy, la misericordia, el ser misericordioso con los demás. Ven que hay una relación perfecta en cada una de ellas. Si no ocurre lo primero, no puede ocurrir lo segundo, y así sucesivamente. Así que, hermanos, examinémonos ahora nosotros, dentro de nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Okay. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más a lo que significa ser misericordioso. No nos preguntamos esto, porque los judíos en aquellos tiempos realmente no la conocían, no conocían la misericordia ni lo practicaban realmente, más bien carecían de misericordia. Y los romanos ni se digan, eran muy orgullosos, egoístas, se creían justos en su propia opinión. Y los soldados romanos, fíjense hermanos, que los soldados romanos difícilmente servían a un ciudadano o le ayudaban a llevar una carga. Al contrario, había una ley que decía que si un soldado romano pedía llevar una carga una milla, había que hacerlo. Y el que no lo hiciera, le castigaban con látigos. Miren cómo era el asunto. Así que Jesús les estaba hablando y le estaba dando al blanco a personas que no practicaban la misericordia. Ahora, ¿entendieron todos ellos esto que Jesús les estaba diciendo? Sabemos que no, definitivamente. Y lo mismo sucede hoy. Usted pregúntele a la gente si son misericordiosos y todo el mundo le va a decir todas las cosas buenas que han hecho. No, a alguien, no. Pero si no es en base, hermanos, a haber experimentado la misericordia de Dios, no la vamos a comprender ni expresar en estos términos. El problema es que la gente toma también esta bienaventuranza y dicen, bueno, si nosotros somos buenos con todo el mundo, entonces todo el mundo va a ser bueno con nosotros. No, si soy misericordioso con toda la gente va a ser misericordioso conmigo. Bueno, había también en el Talmud una enseñanza dicha o escrita por Gamaliel, un maestro muy importante de aquellos tiempos. Decía así: cuando tengas misericordia, Dios tendrá misericordia de ti, y si tú no tienes misericordia, tampoco Dios la tendrá contigo. Esto está mucho mejor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este concepto que dijimos de que si hago misericordia a la gente van a tener misericordia conmigo, eso es falso. Eso no es una realidad, hermano. Miren, hay un escritor que escribió diciendo de las bienaventuranzas, dijo: esta es la gran verdad de la vida. Si la gente nos ve a nosotros, que nos importa, también a ellos le importaremos. Ahora, esto no es así tan sencillo, mis queridos hermanos. Parece sencillo, pero no lo es. Es decir, hay una cierta reciprocidad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, servimos a Dios, Dios nos bendice. Por ejemplo, Dios dice que Él bendice al dador alegre, ¿sí o no?
O sea, la Biblia está llena de ese tipo de promesas y de bendiciones. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado, y es dónde es que está el error de esto, de esta enseñanza de que todo es así un 2x3, está en que el mundo no funciona así. Dios bendice, pero usted no puede esperar la del mundo. Usted no puede esperar que el mundo le devuelva a usted porque usted dé. Es decir, no podemos mucho menos esperar del hombre, de la gente que no tienen a Dios en su corazón, mucho menos que ellos sean misericordiosos y hagan estas cosas así. Un filósofo romano dijo que la misericordia es la enfermedad del alma. Miren ustedes, ellos veían esto como una debilidad. El hombre o la mujer misericordiosa eran gente débiles. Los romanos glorificaban mucho la justicia, la disciplina, el valor, el poder, pero por otro lado despreciaban la humildad y despreciaban la misericordia. ¿Qué les parece? Miren, cuando nació un niño, para que ustedes vean hasta dónde llegaba esto, cuando nació un niño en el mundo romano, el padre tenía lo que se llamaba la patria potestad. Y fíjense ustedes, hermanos, que nacía el bebé, el padre podía hacer así con el pulgar, quiere decir que el niño vivía. Pero si hacía así, hacia abajo, pues entonces había que quitarle la vida al niño. Por lo regular lo ahogaban. ¿Qué les parece? Y ¿saben qué? No había ningún problema legal. Tenían también en esa potestad el derecho de poder matar al esclavo que tenían simplemente por cualquier motivo y enterrarlo. No tenían ningún problema legal. Peor aún, podían hacerle lo mismo a la esposa. ¿Qué les parece? Tremendo es. Miren las esposas ahora como miran a su esposo, como diciendo, no te atrevas, no te atrevas. Primero te entierro a ti. Ay, mi madre. Pero sí, hermano, no existía ese concepto de misericordia en el corazón de esta gente. Y en la sociedad en que vivimos, la gente solo está tan interesado en su propio ser, en su asunto. Se basa en el egoísmo, se basa en tener y tener para sí, en competir con las modas, con el vecindario, etc. Pero no enseñamos a veces los valores, no nos enfocamos en eso, ¿no? Y a los hijos hay que enseñarles, desde niños, jóvenes, hay que enseñarles los valores cristianos, lo que de verdad importa para que ellos amen al Señor. Bueno, así que en nuestra sociedad sería quizás más factible decir algo así como: sé misericordioso con alguien y verás cómo se aprovecharán de ti, ¿no? Así como piensan la gente, más o menos. Miren, hermanos, la mejor ilustración de misericordia, ¿quién la da? El Señor mismo, el Señor mismo. Quiere decir que no hay un ser humano que podamos mencionar que haya sido más misericordioso que nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén ahí? Miren, Él cuidó de los enfermos y los sanó. Él extendió su misericordia a los lisiados y los hizo andar, los levantó. Tocó a los intocables como a los leprosos y los sanó. El Señor sanó a los ciegos y a los sordos y mudos. Él se acercó con mucha misericordia a prostitutas, a personas que eran cobradores de impuestos, ladrones, gente que estaban perdidas en el pecado. Les habló para que fuesen parte de su reino. Él tomó a aquellos que eran solitarios y los hizo sentirse queridos. A los niños pequeños los abrazó, los recibió con amor. Jamás hubo en la faz de la tierra un hombre con tanta misericordia. Yo digo que hubiese sido suficiente que Cristo nada más hubiera venido para salvarnos. Tremenda misericordia. ¿Cuántos decimos gracias, Señor, por esa misericordia? Porque
no me has condenado, sino vienes a salvarme. Grande, Señor, es tu misericordia. Pero encima de eso, mis queridos hermanos, añadió aún más misericordia a los necesitados. Y el Señor sigue añadiendo misericordia. Dice la palabra que son nuevas cada mañana. Amén, gloria al Señor por eso. Miren, hay un ejemplo en Lucas. Sucedía que en la ciudad de Naín había ocurrido que una señora viuda perdió a su hijo. Ya había perdido a su esposo. Imagínense, y ahora el sostén era su hijo, que era un muchacho joven. Y ahí llega Jesucristo a la entrada de la ciudad con sus discípulos, y también había una multitud que le seguía. Y vio el Señor esa procesión del entierro, y el Señor vio a aquella madre llorando por su hijo, y detuvo aquella procesión. ¿A quién le importa? Al Señor le importa. El Señor vio a aquella mujer y dice la Biblia que sintió compasión, y puso su mano allí en aquel ataúd y dice que le dijo dice joven, parece que era un muchacho joven, no era niño, le dice levántate, y lo rescató, lo resucitó. En Juan capítulo 8 vemos que perdonó a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La gente no tuvieron misericordia, fueron a apedrearla, a matarla. Y el Señor tuvo misericordia y le dijo, no te condeno. Es cierto que le dijo, vete y no peques más, pero el Señor tuvo misericordia de ella. Qué gran misericordia tuvo el Señor, que mientras otros querían matarla, Cristo la perdonaba. Ahora, ¿por qué ellos no tuvieron misericordia con aquella mujer? ¿Saben por qué? Porque no la habían experimentado dentro de su corazón, la misericordia de Dios. Porque cuando experimentamos la misericordia de Dios, somos movidos a la misericordia hacia otros. En una ocasión, los escribas y fariseos le vieron a Jesucristo comer con pecadores y publicanos. ¡Wow! ¿Saben lo que le preguntaron a los discípulos? Le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Estaban ofendidos. La respuesta es muy sencilla. Cristo tuvo misericordia de ellos. Y ellos mirando cómo es que se ajunta con gente baja, con gente chusma, con gente de poco nivel. Jesucristo fue el ser más misericordioso que jamás haya vivido. A pesar de, fíjense hermanos, eso fue bien difícil, porque el tiempo más duro de Jesucristo, el tiempo más difícil de él, no tuvieron misericordia con él. Él fue misericordioso con toda esta gente, y esta gente después se viraron contra él, crucifícanle. Ni el más mínimo de la misericordia tuvieron para con él. Por eso yo les dije que no es cierto esa filosofía de que si ustedes son buenos con la gente, tienen misericordia con las demás, que todo el mundo va a ser misericordioso con ustedes. Habían dos sistemas sin misericordia allí a la par, el sistema romano y el sistema judaico. Ambos se unieron para matarlo. Estoy en desacuerdo entonces con esta filosofía romántica de la misericordia, porque esta clase de misericordia de la que estamos hablando aquí no es una virtud humana, es el resultado de una transformación espiritual, de un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por cierto, la palabra misericordia o misericordioso es una palabra que viene o se usa como bienhechor, de hacer bien, aun cuando la gente no se lo merece. Es fácil quizás darle a alguien que te ha dado, ha sido bueno y usted cree que se lo merece, pero la misericordia no lo ve así.
aunque la persona no se lo merezca, usted es misericordioso con esa persona. Y la palabra ha sido usada de esta forma en el Nuevo Testamento. Hay otra ocasión en que la vemos, quiero compartirlo con ustedes. En Hebreos capítulo 2, versículo 7 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Así que Cristo es la gran ilustración de la misericordia. Mis queridos hermanos, Jesús les contó una historia a ellos sobre un hombre que no estaba dispuesto a ayudar a sus padres porque simplemente le había prometido a Dios entregarle todas las necesidades de su padre a él. Es decir, era como una promesa. Y ustedes lo pueden leer allí en Mateo 15. Es interesante, porque la idea era, él está diciendo más o menos: ya los he dedicado a Dios en un acto religioso y no me atrevo a romper mi promesa. Fíjense. Pero el Señor les responde y les dice: vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, cambiando su mandamiento de honrar a vuestros padres por una tradición que habéis inventado vosotros. Es decir, ustedes no estaban honrando a sus padres por seguir una tradición inventada. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros no somos misericordiosos y nos excusamos a nosotros mismos. Y fíjense, hermanos, esto no es llegar y ver a alguien y decir: ay, el pobre, cuánta necesidad tiene. Mira, si me necesitas, llámame. No, la misericordia no pide que le llamen, la misericordia exige que usted vaya y usted dé y usted ayude. Misericordia es ver a alguien que se encuentra solo, darle compañía. Ver a alguien con una necesidad y ayudarle. Mis queridos hermanos, la semana que viene vamos a ver sobre la misericordia, cómo va de mano con el perdón y el amor y la justicia. Y luego vamos a ver cómo la misericordia va más allá del perdón, aunque es menos que el amor. Esto vamos a ver la semana que viene, pero piensen esta mañana en lo que hemos hablado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sientes la necesidad de la misericordia de Dios en tu vida? Ven a Cristo. El Señor dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Arrepiéntate y ven al Señor Jesucristo. Si has experimentado, si has disfrutado ya la misericordia de Dios y la conoces, pero te examinas en esta mañana y ves que hay orgullo, que hay poco amor o que hay poca compasión y quieres que el Señor te guíe y te ayude, ven también a Cristo, porque la solución está en el mismo lugar, en el Señor. Quiero terminar recordándoles un himno que yo sé que muchos de ustedes conocen. El himno "Oh tu fidelidad". La primera estrofa de ese himno dice: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Alabado sea el Señor por su misericordia. Amén.